Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. A nuestro Padre Yahweh le suplico que ponga en mí el miedo y el temblor en todo momento de mi vida, especialmente cuando invoco su presencia. Estamos en el día de la preparación, siervos amados, siervas amadas. Según la historia del Nuevo Testamento y los Evangelios, se nos dice que en este día se celebraba la preparación del día sábado y se celebraba la Pascua, Pesach en hebreo, la salida de Egipto del pueblo de Israel, comandado por Moisés. Estamos en este día de la preparación, el día viernes. En hebreo le llaman Erev Shabbat. Este es el día en que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, limpiarnos, para poder recibir las bendiciones del día sábado, del mandamiento número 4, del día de nuestro Creador, el día que Él bendijo entre todos los días de la semana. Esta es la preparación de lo que vamos a necesitar el día de mañana con respecto a nuestros alimentos o alimentos a los animales, si tenemos animales, diligencias que nosotros tenemos que hacer de comprar, de vender o de viajar. Este es el día. Para que ya el día de mañana, el día sábado, pues se lo dediquemos a nuestro Creador, ¿verdad? Con solo el hecho de cumplir con la palabra que nos dice guardar tus pies de no hacer tus propias diligencias, sino que concéntrate en que el día séptimo es el día de nuestro Creador. Hay muchas maneras para nosotros agradar a nuestro Creador practicando su día, sábado, ya sea yendo a la iglesia, yendo a las congregaciones donde nos congregamos, leyendo las Escrituras, meditando en la palabra de nuestro Creador, conversando la palabra con nuestros semejantes. Todo lo que es espiritual, prácticas religiosas, en este día sábado, nuestro Creador nos da la enseñanza que la tenemos que hacer, alejándonos de la rutina del trabajo de los 6 días que ya pasaron, alejándonos de las obligaciones. Y si nosotros tenemos que trabajar el día sábado porque nuestro trabajo nos lo exige, está bien. Acuérdese que nosotros estamos bajo 2 sistemas. Bajo el sistema de nuestro Creador en su palabra que nos ha dejado y en el sistema de nosotros los hombres que hemos establecido sobre la faz de la tierra. Y si usted trabaja el día sábado y quiere usted tener libre el día sábado para dedicárselo a nuestro Creador, pídaselo a Él y Él se lo dará. Se lo digo por experiencia propia, ya en mi caso yo pasé por ese proceso. En ese tiempo pues me habían
obligado más que todo a trabajar los 7 días de la semana, ¿me entienden? Yo le pedí a nuestro Creador, perdón, que me diera el privilegio de tener el día sábado libre. Me lo concedió. Así también usted, siervo amado, sierva amada. Todo lo que nosotros queremos, pidámoselo a nuestro Creador. Nuestro Creador es bueno y para siempre su benevolencia, como dice Moisés, con respecto al enojo, a la ira de Él, de nuestro Creador. Su ira pasa rápido, dice, pero su benevolencia es para siempre. Estamos delante de un todopoderoso, benevolente. Él dará su benevolencia a nosotros, especialmente a nosotros que buscamos su presencia, no importando en la religión en que estemos. Acordémonos que estamos en un proceso religioso, nosotros que estamos en la religión y los demás que no tienen religión están en un proceso de dirigirse por su sabiduría o por lo que se le llama por la suerte o por el destino o por tomar ciertas dirigencias externas. De una o de otra manera, todos los que estamos debajo del sol tenemos la bendición de nuestro Creador que nos da conforme al aire, a la tierra, al fuego y al agua. El fuego que es el sol que sale todos los días. Los 4 elementos de la creación nos lo da todos los días. Seamos religiosos o no seamos religiosos. Seamos buenos o seamos malos. Seamos justos o seamos injustos. Son 4 elementos gratuitos que nuestro Creador nos da. Ahora bien, cuando nosotros buscamos la presencia de nuestro Creador por medio de la Biblia, por medio de la religión, por medio de las enseñanzas religiosas, nosotros estamos en mejor posición que aquellos que no tienen religión, que no practican religión. No importando en la religión donde estemos, hemos creído en un ser todopoderoso. De lo que se trata es de conocer lo que nuestro Creador nos ha dejado como reglas de la vida sobre la faz de la tierra. En el libro de Romanos empezaremos con el capítulo 12, siervos amados, grande bendición. Dice el título Deberes Cristianos, verso 1, capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las benevolencias de nuestro Creador que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado, agradable a nuestro Creador, que es vuestro culto racional. Y nosotros, en verdad, siervos amados, para poder presentar nuestro cuerpo humano en sacrificio, se nos da a entender que nos sometamos a las reglas de la religión que practicamos.
Si va a haber culto, si va a haber misa, hay que ir. Ahí estamos ya nosotros sacrificando nuestro cuerpo mortal en obediencia, en obedecer los mandamientos, las regulaciones de las iglesias, de los líderes. Y cuando nosotros hemos entendido que tenemos que hablar y practicar con respecto a la ley que nuestro Creador nos ha dejado, es porque ya nos amaneció. Pero en sí, para presentar nuestro cuerpo humano en sacrificio, tiene que ser presentado primeramente el espíritu. El espíritu es el que nosotros tenemos que presentar en sacrificio a nuestro Creador, en obediencia. Y el espíritu le indica al cuerpo humano que se someta a las regulaciones de nuestro espíritu, en obediencia o desobediencia, en pecado o en pureza. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Creador, agradable y perfecta. No nos conformemos con los tiempos que estamos viviendo. Abramos nuestra mente, que así como hemos vivido esta peregrinación en este cuerpo humano, hemos tenido otras peregrinaciones en diferentes cuerpos humanos con nuestro mismo espíritu. Nuestro mismo espíritu es el que va transmigrando de cuerpo en cuerpo y algunas veces cambia de sexo, ya sea varón, ya sea hembra. No es estable, para que todas las emociones que vienen a nuestro espíritu las podamos someter en obediencia a nuestro Creador. Es un proceso que se da vida tras vida para alcanzar la purificación de nuestro espíritu. Renovemos, dice, renovemos. La renovación de vida a otra vida es bendición, porque conforme nosotros vamos terminando nuestra vida, nos damos cuenta que muchas situaciones negativas las hemos ido dejando, las hemos practicado en nuestra juventud, en nuestra vida joven, y ahora hemos llegado a viejos y nos damos cuenta que hemos dejado de robar, de matar, de calumniar, de desear la mujer en la casa de nuestro prójimo, de adulterar, de desatender a nuestros padres, atendiéndolos, cuidando de ellos, de practicar el cuarto mandamiento, el día sábado, día séptimo de nuestro Creador, hacer la diferencia entre los 7 días, que es el día bendito, agradable a nuestro Creador, y nosotros tenemos que someternos a practicar su día,
a entregárselo a Él. Ya nos retiramos de las imágenes, de las esculturas, de los ídolos. Ya no nos postramos delante de ellas porque es irreverencia a nuestro Creador. Y nuestro Creador, Él se siente como apasionado con respecto a nosotros, la creación humana, quedémonos en esta galaxia, en este planeta Tierra. Él es apasionado con respecto a nosotros en la humanidad para que nosotros entendamos y le hagamos caso a Él. Y cuando no le hacemos caso, no nos entregamos a Él, Él nos maldice. Y esa maldición viene hasta la tercera y cuarta generación, porque no le obedecemos, porque lo aborrecemos, así dice el segundo mandamiento. Y todos aquellos que nos sometemos a su mandato, a sus mandatos, Él hace bendición hasta por 1000 generaciones de todos aquellos que le obedecemos, que le amamos, que guardamos sus mandamientos. Y el primer mandamiento, en que lo reconocemos a Él, que es nuestro Creador. Es el Creador que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hace, el Creador de los cielos y de la tierra, Creador de los espacios siderales de este planeta Tierra, de esta galaxia y de todas las galaxias existentes y que están naciendo y muriendo, como nuestras células que nacen y mueren. Nos damos cuenta, siervos amados, que muchos de nosotros que desobedecíamos los 10 mandamientos, ahora ya los practicamos, ya los obedecemos, los cumplimos, y esa es una grande bendición. Ya no robamos, ya no matamos, ya no adulteramos, cuidamos de nuestros padres, respetamos el día sábado, ya no tenemos imágenes, ídolos, reconocemos a nuestro Creador que es el único creador, no hay ningún creador como Él o delante de Él. Él es el único. Por eso es que cuando nosotros vemos, considero Romanos 9, 5, que dice, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Cuando nosotros reconocemos a Jesús que Él es Dios, estamos desobedeciendo el primer mandamiento. El primer mandamiento. Lastimosamente las Biblias las van cambiando conforme van pasando los tiempos. Y cuando nosotros tenemos Biblias antiguas, es una grande bendición, ya sea católica, evangélica. Es una grande bendición porque los cambios que ahora en la actualidad 2025 tienen no existen en esas Biblias antiguas, también puras. Capítulo 20 de Éxodo, y habló nuestro Creador todas estas palabras diciendo, yo soy Abba Yahweh, tu Creador, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nuestro Creador hubiese dicho en cualquier parte del Antiguo Testamento, por medio de sus profetas, por medio de Moisés o de cualquier personaje bíblico, que Jesús es Dios, es bendición, pero no lo dijo. Incluso Jesús no dice eso, que Él es Dios. Lo dicen las epístolas. Tanto Hebreos como Romanos da esa insinuación que Jesús es Dios. No, siervos amados, no es así, de esa manera. Jesús no lo dijo, nuestro Creador no lo dijo, y advierte que no tendremos a dioses ajenos delante de Él. El primer mandamiento. Tener a Jesús como Dios es tener un Dios ajeno. Ya basta con la escritura ajena que tenemos en el Nuevo Testamento, que nos quita todo lo que le corresponde, todo lo que nos ha dado a nuestro Creador, como su ley, sus fiestas, sus pactos, su nombre. Siervos amados, en este proceso religioso que nosotros tenemos, renovemos nuestra mentalidad. No nos conformemos con las vidas pasadas, ni con lo pasado que hemos hecho en esta vida, en nuestras creencias, sino que renovemos nuestra creencia, mantengamos nuestra mente abierta, salgámonos de ese cuadro religioso donde únicamente dejamos de entrar nuestras enseñanzas religiosas que nuestros líderes nos dan a nosotros, y nuestros líderes la aprenden de otros líderes, y así vamos repitiéndonos unos con otros sin entender las escrituras de la Biblia regular que nosotros tenemos, porque eso es lo más maravilloso. Sin ir a otro libro, en la misma Biblia que tenemos, que viene de la Iglesia Católica, en esta misma Biblia nosotros tenemos una diferente interpretación de las Escrituras, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que nosotros pensamos, creemos. No somos nosotros los que estamos cambiando e interpretando a nuestra conveniencia. Estamos interpretando conforme a la palabra que está establecida. Por ejemplo, supóngase capítulo 8, verso 5. Jesús es Dios. Busquemos en el Antiguo Testamento un respaldo para esa escritura y aceptemos de que Jesús es Dios. Pero si usted no va a encontrar ninguna escritura en el Antiguo Testamento que respalde a Romanos 8, 5 y a Hebreos, que nos insinúan que Jesús es Dios, no encontramos respaldo, abstengámonos. No tengamos a un Dios ajeno delante de nuestro Creador. Jesús no enseñó eso, repito. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de su creencia que nuestro Creador repartió a cada uno. En cada vida traemos un diferente nivel espiritual, porque el espíritu es el primero. No lo podemos medir nuestra estatura personal, llamémosle así en ese término, conforme al cuerpo humano, sino que lo tenemos que medir conforme al espíritu. El albedrío propio es el mismo. El espíritu es el mismo. El cuerpo humano es distinto. Es lo que le dice nuestro amado Jesús a Nicodemo: si no naciereis de nuevo, no podéis entrar al reino de nuestro Creador. Vida con vida, cuerpo tras cuerpo, son transformaciones en el proceso de la purificación. ¿Por qué se nos da esa transmigración de la vida, lo que malamente le llamamos reencarnación? ¿Por qué? Porque se nos dice que estamos en el proceso de un castigo. Todos seres vivientes, me refiero en el espíritu, no en el cuerpo humano. Todo ser viviente fuimos creados por nuestro Creador con un libre albedrío, con un dominio propio, con una autoridad, con una sabiduría que no tenía límite. El límite era nuestro Creador. Como dice Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para nosotros y nuestros hijos, para que guardemos sus mandamientos. Lo no revelado es únicamente para nuestro Creador. Él lo sabe, Él lo desconoce y Él lo manda. Se nos dice que cuando nos creó a todos nosotros, seres vivientes, en nuestro espíritu, se nos dice que nos dio todos esos atributos. El único atributo que no nos dio es que no teníamos nosotros que ser igual a Él. Teníamos el privilegio de tener el espíritu, el aire divino, la sabiduría, pero no teníamos nosotros acceso a lo que Él es. Él, el Padre, nosotros los hijos. Y ahí está ya la gran diferencia. Entonces todos nosotros nos rebelamos siguiendo a nuestros líderes que dijeron: tenemos sabiduría, tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos dominio propio. Nos movemos de un lado para otro en fracciones de segundos. ¿Para qué necesitamos a nuestro Creador? Ahí empieza la rebelión. Nuestro Creador ya sabía lo que iba a pasar con nosotros, que nos íbamos a rebelar en contra de Él. Como sabía que Adán iba a desobedecer juntamente con Eva. Y así como sabía todo lo que ha sucedido con nosotros en nuestras vidas pasadas y nuestra vida presente. Como le dice a Moisés: yo sé que este pueblo me va a abandonar, va a dejar mis mandamientos,
se va a rebelar en contra de mí. Y así sucedió. Así sucedió. Ya el pueblo impaciente que Moisés no regresaba, le exigieron a Aarón que le hiciera un dios en forma de cabro para que lo adoraran y que él fuera el Dios visible que los dirigiera por el camino. Juntaron el oro de las prendas, brazaletes, anillos, pendientes, collares, lo fundieron e hicieron el cabro. Ahí está la desobediencia. Ya sabía él que iba a suceder eso. Nuestro Creador lo sabía. Así nosotros participamos en esa grande rebelión. Nos castiga nuestro Creador. Y todos aquellos que aceptamos el castigo, nos sometimos a tener un cuerpo visible, un cuerpo de materia física, dominado por nuestro espíritu, con el libre albedrío, pero rodeado ya de situaciones negativas, como podemos decir, rodeado de la maldad y rodeado de la bondad. Ya nosotros venimos a jugar nuestra propia existencia y en el proceso de la vida nos vamos corrigiendo, vamos alejándonos de lo que no le agrada a nuestro Creador y vamos obedeciendo la ley de nuestro Creador. La ley es perfecta de nuestro Creador y cuando la seguimos, la perfección llega a nosotros. Y todos aquellos que no aceptaron a tener un cuerpo físico, se quedaron únicamente viviendo en el espíritu. Y ellos son los seres caídos, los desobedientes a nuestro Creador. Son seres angelicales, seres espirituales, llamémosle extraterrestres o de otras galaxias, llamémosle creación de nuestro Creador, rebelde a nuestro Creador. Pero tanto ellos como los seres angelicales demoníacos que son obedientes a nuestro Creador, ellos no pueden hacer nada sin que nuestro Creador no lo permita. Como dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, ¿quién es aquel que dice que sucede algo que nuestro Creador no lo haya mandado? Entre esos seres caídos, desobedientes a nuestro Creador, que tienen poder, tienen autoridad, dominio propio, porque lo conservaron, conservaron su libre albedrío, pero de rebeldía hasta esta fecha son rebeldes a nuestro Creador. Son seres en la tierra que radican en Grecia, radican en Roma, y está poblada la tierra con seres que ahora en día le llaman híbridos, una composición física humana, una composición física extraterrestre.
La mitología griega en sí no es un mito, no es una leyenda, no es una mentira, es una realidad. De ahí viene el nombre de Dios, de ahí viene el nombre de Jesús, del idioma griego. Y se nos dice que entre uno de los hijos de Zeus, el padre Zeus, a quien le llamamos Dios, es Yesou, a lo que en español le llamamos Jesús. El padre Yesou está en el Antiguo Testamento, cuando dice en el principio Dios, ahí está. En el principio Zeus creó los cielos y la tierra. Y en el Nuevo Testamento, empezando en Mateo, capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, dice. Estando María desposada con José, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. José trató de dejarla. El ángel viene a José y le habla, porque José trata de dejar a María, según la historia nueva testamentaria. No la dejes. Lo que tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. Va a tener un hijo y le llamará Jesús. Ese es el nombre que se nos dice que es uno de los hijos de Zeus, Yesou, traducido al español como Jesús. Acuérdese, todas estas son definiciones, son revelaciones, son situaciones que en la era de Acuario que estamos viviendo en estos días del 2025 se están destapando, se han venido destapando desde siglos anteriores, pero ya en estas actualidades ya viene a darse a conocer en los sistemas de información, en la tecnología avanzada que ya tenemos, lo que dice Daniel, que la ciencia se aumentará. Ese aumento de ciencia es lo que nos ha traído a nosotros a hablarle de esta manera. Así como su servidor humildemente le está hablando, así hay más personas, hombres, mujeres, que hablan de la misma manera. Porque ya llegó el tiempo en dar a conocer lo que nuestro Creador nos está dando. Ya no se puede ocultar. Ya la candela, la vela, la lámpara ya no tiene que estar debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que alumbre toda la casa, una de las enseñanzas de nuestro amado Jesús. Lo que se ha dicho en oculto, va a llegar el momento en que va a ser dicho sobre los tejados de las casas para que todos lo oigan, todos lo vean. Esos son los tiempos que estamos viviendo. No le extrañe a usted que alguna otra persona o yo les hablemos de esta manera. Por eso es que siempre es recomendable pedirle a nuestro Creador que ponga en nosotros el miedo y el temblor, para que no sea nuestra imprudencia la que hable, sino sea el permiso de nuestro Creador que nos haga hablar de la manera que Él quiere que hablemos.
Como dice Jesús, no os preocupéis en aquel día lo que tenéis que hablar. Nuestro Creador hablará por ti. Así es como a grandes rasgos, en una manera ligera y un poco compactada y precisa y clara, damos a conocer lo que en sí encierra la religión cristiana que estamos practicando, la religión hebrea que estamos practicando, las religiones existentes sobre la faz de la tierra que estamos practicando, y estamos entendiendo que hay seres entre nosotros que son seres rebeldes a nuestro Creador. No los podemos clasificar como demonios a todos esos seres. Son seres espirituales, rebeldes a nuestro Creador. Demoníacos o no demoníacos, son seres espirituales. Y hablando de seres de otra dimensión, como el título más popular que usamos, terrestre, extraterrestre, nos damos cuenta de que ya muchos de nosotros hemos tenido vivencias con ellos. En tiempo pasado, póngale unos 15 años, casi llegando a 20 años. Compré un libro en la librería. El título era Los extraterrestres. Yo me congregaba en judío mesiánico, donde se nos instruía pues que estudiáramos. Y el estudio pasa a ser como la fuente principal espiritual. En el cristianismo es la oración, es el doblar rodillas, es asistir a los cultos, a las misas, hablarle a la gente de Dios, de la palabra. Ya en judío mesiánico, no sé si en todas las congregaciones, pero en la congregación donde nuestro Creador me permitió estar un par de años, se nos hacía énfasis en estudiar, en obtener sabiduría. Cuando andaba trabajando, aprovechaba cuando pasaba cerca de una librería, pasar, ver los libros, comprar. Y entre esos libros que compré en esos tiempos, viene este libro con el título Los extraterrestres. Todos los libros que yo compraba, leía unos 10, 20 páginas y los guardaba. Y decía, más adelante los voy a leer. Y fui comprando muchos libros. Llegó el momento en que nos reunimos con mis 3 hijos varones que se han creado conmigo. Otro hijo varón no se ha creado conmigo, se ha creado con su mami, el primogénito.
primogénito vivo, ¿verdad? Porque el primogénito, lastimosamente, a temprana hora, pues, levantó el vuelo, ¿me entiendes? Bueno, nos juntamos en un apartamento cerca del mar, en California, Long Beach, Playa Larga. Le dije a mi hijo menor, para incentivarlo en la lectura, mi hijo, lea este libro. Y ahí me lo cuenta cuando lo termine de leer, porque yo no lo he leído. Vaya, me dijo. Bueno, se lo di y lo empezó a leer. Pero llegó el momento en que ya el libro lo puso en un lugar, ya no se movió de allí. Pasaron un par de semanas y ya tomé yo la interpretación de que ya no lo estaba leyendo. Entonces dije, lo voy a leer. Interesante el título. Este libro narra la vivencia de los extraterrestres en este planeta Tierra, a dónde viven, qué es lo que hacen, de dónde vienen. Perdón. Y ya como en la tercera parte del libro, dan una invitación y dicen, ya muchos han viajado con nosotros, lo que le llaman encuentro de tercer tipo, algo así, encuentro ya personal, frente a frente. Ya muchos de humanos de ustedes han viajado con nosotros, nos conocen. ¿Y usted quiere viajar con nosotros? ¿Quiere que lo visitemos? Llámenos. Y nosotros lo visitaremos. Una vez, promedio me recuerdo que eran las 12 de la noche o las 2 de la madrugada, estaba solo en el apartamento leyendo ese libro. Ya había leído la parte de la invitación, cuando sentí una presencia espiritual que me rodearon. Quedé yo en medio de ellos. Yo ya venía de haber tenido privilegios en una iglesia pentecostés, amarrando al diablo, echando fuera demonios, liberando a los cautivos, cautivas, sometiéndome a las instrucciones de la religión cristiana pentecostés. Ya tenía una claridad de la presencia espiritual. Y la presencia espiritual divina es una presencia que uno se siente como tierno, lo hace llorar,
se siente como cuando la madre o el padre lo arrulla a uno, cuando uno es pequeñito. Es una sensación preciosa. Y la presencia espiritual maligna, llamémosle así, o rebelde a nuestro Creador, cuando se presenta, se siente como pesada, tratando de infundir miedo. Son dos presencias espirituales diferentes. Ya nuestro Creador me había dado el privilegio de tener esa sabiduría en tener diferencia en las dos dimensiones espirituales, benigna y maligna, llamémosle de esa manera. Me rodearon siervos, siervas amadas. Yo lo sentí. Nuestro Creador me dio el privilegio de sentirlo y de hablarles. Y les dije, si ustedes son obedientes a la ley de nuestro Padre Yahweh, los quiero ver. Háganse ver, hablemos. Pero si ustedes son desobedientes a la ley de nuestro Creador, ¡fuera! En el nombre de Jesús. No me recuerdo si en el nombre de Jesús o en el nombre de Abba Yahweh. Les mandé el mandato que se fuera. La presencia espiritual se disolvió. Se fue. Esos son los seres caídos. Son seres caídos en la maldad. Son los que nos tienen alejados de la ley de nuestro Creador y se han apoderado de las religiones como la cristiana en las epístolas para alejarnos de la bendición de nuestro Creador y meternos en maldición como ellos están malditos. Creyentes, le dijo, somos creyentes en un Creador todopoderoso que todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones. Prepárese. Limpie su espíritu. Confiese sus pecados para que usted reciba la bendición espiritual que ya cuando pase el sábado se va a empezar a transformar en una bendición material, lo que va a necesitar toda esta semana que se aproxima. En el nombre de Jesús recibimos las bendiciones. Acuérdese, yo uso este nombre de Jesús para llegar a ustedes, para que nos entendamos. Porque si yo le empiezo a mencionar el nombre de Yahshua, o Yahoshua, o Yahshua HaMashiach, usted no se me va a acercar, se me va a alejar. Ya no le pronuncio a Dios, ya no le pronuncio al Señor, ya no le pronuncio a Jehová.
Ya con eso ya muchos ya no aceptan mi manera de expresarme en esta humilde enseñanza. Y si yo suprimo el nombre de Jesús, usted y los pocos y pocas que tienen contacto conmigo en esta humilde enseñanza, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones, siervas amadas. Con la ayuda de nuestro Padre Yahweh levantaremos la humilde enseñanza el día de mañana. Shalom.